Anoche hablábamos acerca de la relación que suele crearse entre los príncipes, los reyes, los poderosos en general, y los astrólogos y adivinos. Hoy hablaremos de la relación que hay entre los poderosos y los médicos, que es más o menos la misma. Por ejemplo, muchos médicos la han pasado muy mal por sus malas praxis, puede ser, pero también por haber tenido mala suerte, por haberse encargado de enfermos que ya estaban condenados de algún modo, ¿no? A veces se les ha atribuido directamente la muerte de reyes y papas, aun cuando no habían tenido nada que ver, ¿no? Bien, vamos a contar algunas historias. La verdad es que en cierto tiempo en el Vaticano no querían mucho a los médicos. Durante una recepción dada por el Papa Alejandro VI, allá por el 1500, Alejandro VI no era otro que el Papa Borgia. Bueno, se comentaba si era necesario que existieran médicos o no. Linda conversación. ¿Son necesarios los médicos? Bien. Muchos de los asistentes opinaron que no, argumentando que Roma había estado 600 años sin doctores. Entonces intervino el Papa y con una inspiración horrorosamente maltusiana, o anacrónicamente maltusiana, dijo: creo que es necesaria la existencia de facultativos porque sin ellos crecería tanto la población que no cabría en el mundo. Es correcto. Hasta tal punto se atribuían a los doctores tantas muertes que se cuenta lo siguiente, ¿no? Esto lo escribe Stendhal. Dice que para los romanos la peor calamidad que habían vivido había sido la de ver suceder al amable Papa León X a Adriano VI, es decir, ver cómo después de León X aparecía un papa como Adriano VI, que no conocía su lengua, que no sentía ningún interés por la poesía y por el arte. Era un tipo muy poco querido, no lo quería. Pero poco después la noticia de la muerte de Adriano fue señal de alegría. El pueblo romano cuando lo quería tan poco, Adriano VI, que cuando murió se pusieron todos muy contentos. Y al día siguiente se encontró en la puerta de la casa del médico de Adriano, Giovanni Antracini, un cartel con esta inscripción: el pueblo romano al libertador de la patria. Extraordinario, ¿no? Habían pensado que seguramente lo había liquidado el médico. En muchas oportunidades al médico de corte se le atribuía la muerte del poderoso, de su paciente. En el siglo XVI, el anatómico Servi, que no es un calzoncillo, sino un señor, no habiendo conseguido la curación de un alto funcionario en Bulgaria, fue destrozado este profesional entre dos planchas de hierro por orden de los hijos del difunto. Ah, de forma literal destrozado. Sí, sí, señor. Usted fue el anatómico que vino a curar a mi padre, bueno, se murió, pum, lo metemos entre dos planchas de fierro y lo hacemos pomada. La prensa. Armando Leo, médico de Lorenzo de Médicis, fue arrojado a un pozo por mandato del duque sucesor de Lorenzo, ¿no? Por no haber evitado la muerte de su paciente. En 1337, Juan de Bohemia mandó que se arrojara a un cirujano al río Oder porque no había sido capaz de curar su ceguera. El doctor Martínez Sobral, que trató a Fernando VII en un ataque de viruela, sufrió tanto durante su trabajo con el rey, es decir, tuvo tanto miedo y tanta ansiedad, que un día dijo: el rey se salva, pero yo muero. Y así sucedió al poco tiempo, se murió el médico de fatiga. Los sacerdotes eran los únicos que estaban libres de todo riesgo en el ejercicio de la medicina, ¿no? Los monjes, en algunas ocasiones, llevaban a cabo operaciones rudimentarias. Sobre ellos, que estaban en contacto directo con Dios,
no caía anatema ninguno si tenían algún accidente. Se los desvinculaba de la mala praxis y se aseguraba que era una muerte o un error, ¿no? Pero que había sido decisión divina. De todos modos, los desastres eran tantos que allá por el siglo XIV la Iglesia publicó un edicto que limitaba las prácticas quirúrgicas de los monjes e incluso hasta le prohibían el trato con los restos de los muertos. El Papa Bonifacio VIII decretó que cualquiera que se atreviese a despedazar, discúlpeme, despedar no quiere decir nada, a un cuerpo humano o hervirlo, sería excomulgado. Y usted me va a decir, ¿para qué lo va a hervir? Bueno, Mire, cuando marchaban en las cruzadas, tenían que traerlo, querían traer, era la intención de los que marchaban a Tierra Santa, volver, si alguno se moría, con los restos, con el cuerpo. Pero un muerto es pesado, salvo que usted rescate los huesos. Entonces lo hacían hervir al muerto, se quedaban con los huesitos y los traían, y eran mucho más livianos. Bueno, se prohibió eso. Si lo quieren traer, trae galón, dijeron sí, en la iglesia. crudo. Bueno, un dato curioso de la China. Había obligación por parte de los médicos de poner en la puerta del consultorio tantos farolitos como enfermos, como pacientes suyos hubieran muerto. Eso habría que hacerlo ahora también. Claro, Sí, señor. 5 estrellas, 6 estrellas. Los chinos de Hanzhou buscaban médicos según la cantidad de faroles que exhibía cada uno. Cuando había muchos faroles, mucha luz, bueno. Tiene un árbol de Navidad. Y cuenta Marco Polo que un día encontró un doctor que solo tenía 4 faroles. Entonces lo felicitó por esa cantidad escasa, ¿no? Pero el médico le advirtió que sus pocos faroles no tenían nada de extravagante, puesto que había empezado con su trabajo la semana anterior. Bueno, contemos para terminar una hermosa historia entre un médico y un poderoso. En este caso, al médico no le fue del todo mal. La historia la cuenta Plutarco. Y es esta. Seleuco, rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco que se enamoró de la segunda esposa de Seleuco. La mujer se llamaba Estratónice y era hermosa, tiene que ser muy linda. Y el pobre Antíoco se enamoró tan fuertemente que no podía vencer su pasión y para lograrlo se encerró. Imagínese, enamorarse de la mujer de su padre, de la nueva mujer de su padre. El tipo estaba desesperado. Se encerró, se fue debilitando, sentía que su deseo era una cosa deplorable, se creía loco. Finalmente decidió morir, dejando de beber y de comer y fingiendo que sufría alguna enfermedad. Entonces llamaron al célebre médico Erasístrato, así se llamaba, que después de varios exámenes advirtió al padre, a Seleuco, que su hijo padecía mal de amores. Erasístrato llamó al mal estrictamente así, mal de amores. Y advirtió a Seleuco que lo difícil era averiguar de quién estaba enamorado Antíoco. Para lograrlo, el médico, Erasístrato, no se movió en los días siguientes de los aposentos del enfermo. Cuando entraba alguna joven, miraba atentamente la cara de Antíoco y observaba cada gesto y pudo observar que solo se iluminaba su cara con una sonrisa cuando entraba a visitarlo Estratónice, la segunda mujer de su padre. Erasístrato anotó además síntomas propios del mal que había observado, a saber, a Antíoco se le debilitaban la voz y la palabra, enrojecían sus mejillas, sus ojos se abrían más de lo normal,
sudaba, su pulso parecía más fuerte y más rápido. Finalmente, después de cada visita de la muchacha, de Stratónice, caía en una especie de postración. Y el médico decidió hablar con Seleuco. Y desplegó la siguiente estrategia. Le dijo: Seleuco, la enfermedad de tu hijo es incurable. Está enamorado. Y lo que es peor, de mi esposa, dijo el médico. Tu hijo se ha enamorado de mi esposa. Entonces el rey reaccionó y dijo: todo hombre de bien debería sacrificarse por la salud de mi hijo. Repudia a tu mujer y dala en matrimonio a mi hijo, y yo te recompensaré. Entonces el médico Erasístrato preguntó: ¿qué pasaría, Seleuco, si la mujer de quien está enamorado Antíoco fuese la tuya? Y el rey contestó: quisieran los dioses que así fuera, porque con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar su vida. Bueno, cuando Erasístrato comprendió que Seleuco estaba dispuesto a cualquier cosa, le dijo la verdad. Y Seleuco hizo reunir al pueblo y ante todos declaró que se había decidido a coronar a su hijo rey de las mejores provincias de Asia y que le daba a Estratónice como esposa para que reinaran juntos. Por su parte hay que decir que Estratónice cambió de hombre con gusto y dio a Antíoco 10 hijos. Este último inciso me suena a un agregado Sí, feminista de la última semana. sensacionalista además, 10 hijos. Sí. Porque si no la historia hubiera sido espantosa. ¿Quién soy yo?, diría Estratónice. Soy el objeto de una negociación Sí, entre el médico, padre, el hijo, hijo. el padre. ¿Qué soy yo? Falta el psicoanalista ahí. Un medicamento. ¿Qué soy? Penicilina. Me llamo Estratónice. Tengo Sí. nombre de medicamento, pero no lo soy. Bueno, el médico Erasístrato volvió a su casa colmado de riquezas que le regaló el rey. Bueno, no es una mala historia y en cualquier caso el amor paternal no está mal, pero bueno. Sí, tiene, bueno, para trabajar Hagamos, en terapia hagamos. bastante. Yo he contado esta misma historia hace 10 años y no era necesario hacer esta aclaración. Ajá. Sí. Bien, hemos ido al discotecario que dijo que... El discotecario en general Dijo que él banaliza. también andaba con una Y no le digo, ¿no? y ¿Y qué tiene que ver eso? que estaba buenísima, dijo. Bueno, está Le bien. pareció que era una historia bastante paralela a esta. No, Dice, para ¿cómo? no, bueno. No dice que la mina esa estaba buenísima también. Bueno, yo ando con una que está muy buena también. ¿Qué? Pero no es así. Solamente el rey de Persia o de Siria No, puede... No, ese señor, tipo. está bien, me alegro por usted. Bueno. Sí. Como el diagnóstico de Erasístrato fue mal de amores, vamos a escuchar ese tango, el tango que se llama Mal de Amores, es un título, si se quiere, un poco médico. Lo escucharemos por creo que es la orquesta de Horacio Salgán.